capítulo 3. Si puedes abrir tu Biblia o si ya la tienes abierta allí. Con el favor de Dios vamos a terminar hoy de este capítulo 3. Nos quedamos en el verso 19, ¿es así? Sí, ok, entonces vamos a ir del 20 al 35 esta mañana. El nombre de este sermón es Su amor es inexplicable. Inexplicable su amor, ¿lo crees? Dios, gracias te damos una vez más por el privilegio y la libertad de sentarnos en este lugar a estudiar tu palabra, Dios, a poderla meditar, a poderla escudriñar, Señor, a poderla entender. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros corazones para que a través de estos versos podamos reconocerte y ver cuán grande e inexplicable es tu amor, Señor. Es inexplicable que nos hayas amado, Dios. Entonces te damos todo honor, Dios, y ruego que tu Espíritu Santo me esté ayudando esta mañana nuevamente, Señor. Que tu misericordia y tu gracia sea sobre todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, pues leímos al inicio de este servicio Isaías 35. ¿Sí lo vieron? Sí. Ok, esto es realmente la porción que vamos a leer, es el cumplimiento. Gran parte de ese capítulo 35 es el cumplimiento cuando Jesús puso sus pies sobre esta tierra. ¿Y saben qué hizo eso? El amor del Padre. El amor del Padre lo hizo. Y sí, su amor es inexplicable porque siendo rebeldes, siendo malos, no hay ni siquiera uno bueno, Dios ha mostrado su amor dándonos a su Hijo. En un momento más vamos a ir por allá también a recordar Juan capítulo 3, verso 16. Y quizá en algunas ocasiones me han escuchado decir esto, que aún Juan capítulo 3, verso 16, que la mayoría de ustedes ha escuchado o lo conoce, para mí es inexplicable. ¿Cómo es que Dios dio a su Hijo por nosotros? Siendo rebeldes y siendo pecadores, ¿no? Entonces es por eso que le he puesto este título a este sermón, Amor Incomprensible. Porque no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno justo y aún así Él nos amó. Entonces los que vieron a Jesús con sus propios ojos, en el contexto de lo que estamos estudiando de los versos anteriores y hablamos gracias la semana pasada, si ustedes recuerdan, hablamos la semana pasada de 3 grupos de personas que estaban siguiendo a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron los primeros que vimos allí? Los religiosos, los segundos, los demonios y los terceros, los discípulos, ¿no? Y bueno, los que vieron a Jesús con sus propios ojos, aún los discípulos, mientras estuvieron caminando con Él, no entendieron, no comprendieron con claridad quién estaba frente a sus ojos. No pudieron percibir cuán grande amor, ¿no? Vamos a ver en este texto que de repente viajaron algunos de sus amigos, quizá parientes, familiares, que viajaron de lejos porque escucharon lo que estaba pasando y lo que hicieron sus amigos persuadir, pensaban que había enloquecido Jesús. Imagínense eso. Los suyos, su gente, sus cercanos, dijeron, creo que Jesús enloqueció. Necesitamos ir y detenerlo. Necesitamos ir y pararlo. Ahora, los religiosos, en esta porción que vamos a ver hoy, pensaron que Jesús estaba endemoniado. Dijeron, este hombre está endemoniado. Y aún después llegó más adelante y con eso termina este capítulo 3, su mamá y sus hermanos. Y sabes algo, es evidente en ese texto que tampoco lo entendían. Ni su mamá y sus hermanos, ni los religiosos que dijeron está endemoniado, ni la gente cercana que la Biblia le llama los suyos, no entendieron.
no entendieron el amor que se estaba manifestando frente a sus ojos. Su amor es inexplicable, su amor es inexplicable. Entonces esto lo vamos a ver en 3 actos que nos van a nos van a permitir comprobar a través de este texto lo que ellos no comprendieron, su misión y su propósito. Ok, vamos a la primera parte, los suyos, versos 20 y 21. Dice, y se agolpó de nuevo la gente. ¿Se acuerdan que, por eso dice de nuevo, porque ya vimos desde el capítulo pasado cómo hasta estaba en riesgo su vida, tanto que les dijo, preparen una barca por si tengo que salir, porque puedo literal morir aplastado? Entonces había ya como un sistema de seguridad para que Jesús pudiera salir, porque eran realmente multitudes. Tan así leímos la semana pasada que se aventaban sobre de él. Yo me imagino casi tacleándolo para poderlo tocar y poder sanar. Es emocionante ver estos textos y ver lo que está ocurriendo allí, ¿no? Entonces hay multitudes que lo están, que quieren verle, que quieren hablar con él, que quieren ser sanados, ser liberados. Dice allí que de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, no había tiempo ni para comer, ¿te das cuenta? Verso 21, cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los suyos vinieron para prenderle. Wow, porque decían, está fuera de sí. Era tanta la necesidad y eran tantos los que estaban buscando a Jesús por diferentes causas y necesidades que ni siquiera tenían tiempo de echarse un pancito con café. O sea, era tanta la necesidad y venían de tantas regiones y de tantos lugares y con diferentes necesidades y con diferentes situaciones que no tenían tiempo. Jesús no tenía tiempo ni para comer. Un poco quiero imaginar que se acerca esta historia un poco gráfica, la historia, la temporada 2 de Chosen. No sé si han visto esa serie, y de repente se les ve a sus discípulos agotados y a él agotado de estar atendiendo en horas extenuantes a las personas que venían a él para verle, y Jesús ahí sanando, Jesús liberando, Jesús predicando, Jesús orando desde la madrugada. Y entonces así los demás como, no te piensas ni siquiera detener a comer. O sea, ni siquiera vas a probar alimento. Y entonces, esta es una historia sintetizada, pero podemos imaginar que llegó esta información hasta su gente, que tienen que venir a buscarle, y la palabra que usan aquí es para prenderle, algo así como literal, como arrestarle por la fuerza. ¿Y con quién haces algo así? Cuando dices, es que está fuera de sí, enloqueció. De tal manera que tenemos que prenderle, de tomarle. La palabra que usa aquí Reina Valera es prenderle, pero es tomarle con violencia, tomarle por la fuerza. Inclusive algunos diccionarios hablan de amarrarle, de sujetarle con mucha firmeza para sacarlo de una situación donde pudiera estar en riesgo. Pero dicen, no tiene tiempo ni para comer. Y esto ya se salió de control, ¿no? Entonces, ¿saben qué tenemos que hacer? Vamos a arrestarle y nos lo vamos a llevar, porque Jesús ya perdió la cordura. Jesús ya enloqueció, ya está fuera de sí. Lo puedes ver ahí en el texto. Pero ¿de qué estamos hablando? De que su amor es incomprensible. De que puedes ver que Jesús, cada minuto contaba para Jesús. Su principal propósito no era sanar, no era liberar. Eso era parte del proceso. A lo que vino él fue a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, para que todos aquellos que en él creen, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Pero mientras llegaba ese momento de él morir en la cruz, él hizo todo esto: enseñar,
predicando, él sanaba enfermos, él liberaba demonios y cada minuto contaba. Tan así que esto era más importante que comer. Ayudar a los necesitados. Predicar con urgencia la palabra de Dios. Y cuando ves esto y dices, bueno, él ya ascendió al cielo, él ya se fue, pero la tarea la encomendó. ¿A quién? A nosotros, a su iglesia. ¿Eres iglesia? Es tu tarea y es la mía. Y yo digo que Dios nos dé un poquito de esto. Un poquito de esto. De esta carga, ¿no? Un poquito de ser como Él. De ver con urgencia la necesidad de predicar a otros el evangelio. Y de ir por el perdido. Y también de consolar los corazones rotos y de ir por los necesitados. ¿No? Que Él nos dé un poco de esto. ¿Qué tanto de nuestro tiempo y de nuestros recursos estaríamos dispuestos a ceder por amor? El Padre se dio a su Hijo y el Hijo no tuvo como cosa que aferrarse al ser Dios, sino que se despojó y lo dejó todo y hizo un viaje del cielo a la tierra para venir por ti y por mí, que no lo merecíamos, que no lo merecíamos. ¿Puedes ver el amor tremendo en Cristo? Y que aún mientras estuvo aquí en la tierra trabajando horas extenuantes, ¿no? Y yo me pregunto hasta dónde nosotros estaríamos dispuestos a ir. ¿O qué tanto estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad, de nuestra área de confort cristiana, donde ya pisamos seguridad y dices, aquí estoy bien, pero hasta dónde pensamos ir? ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a sacrificar para que otros más conozcan de su amor? Para que otros puedan ver el amor de Dios en nosotros. Porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y yo sé que lo has oído, pero ¿lo crees? No es lo mismo saberlo que creerlo. Porque si lo crees, lo vives. Si lo sabes, no necesariamente lo practicas. Si sabes que Dios es santo, 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 ¿cómo vas a querer vivir? ¿No? Pero si nada más lo sabes, pero si lo crees, si sabes que Dios te perdonó, ¿cómo vas a querer vivir? Pero si nada más lo sabes y no lo crees. Pero si sabes que Jesús vino y lavó los pies de sus discípulos y todavía les preguntó, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y osadamente ellos respondieron, tú eres el Mesías, tú eres maestro y Señor. No. Le dice, ¿en serio? Pues si ustedes dicen que yo soy maestro y Señor, si ven que yo he lavado los pies, ¿ustedes qué deben de hacer? Lo mismo. Y una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo. Entonces el amor de Dios se derramó y se manifestó en la persona de Jesús. En este primer acto podemos ver el amor de Jesús a qué grado que los demás pensaron está loco. Su amor parece una locura. Su amor parece una locura. Y yo leo esto y digo, Señor, un poquito que nos des de esto. Les dijo Pablo a los Corintios, voy rápido, 1 Corintios 2:14. Dice que el hombre natural no percibe, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ellos estaban, los suyos estaban discerniendo espiritualmente, estaban comprendiendo espiritualmente. No, estaban en la carne, evidentemente. Entonces quizás si Dios te llama a servirle, algunos puedan decir, está enloqueciendo, ¿no? Los suyos, probablemente amigos, cercanos, conocidos, quizá parientes,
Imagínate, y Jesús así, estos amigos no han entendido nada. Quizá pensaron que era un fanático, pero era Dios amándoles. Era Dios amándoles. Hay un detalle bien interesante. Si vas conmigo a Mateo, está ahí la misma historia, pero creo que podemos ver también en los otros evangelios información complementaria que nos puede ayudar también a entender el texto de una manera más profunda. Y Mateo, en Mateo capítulo 12 nos dice que, ahorita te digo el verso, que en esta ocasión, en este mismo evento que estamos leyendo, Jesús sanó a un endemoniado, pero escucha esto, un endemoniado que no podía ni ver ni hablar. ¿Se acuerdan que leímos Isaías 35? ¿Y qué dice que iba a pasar con los mudos y con los ciegos? Que podrían ver y podrían hablar. ¿No dice eso? Eso dice, ¿no? Entonces, este es cumplimiento de la profecía de Isaías. Esto es cumplimiento de lo que Isaías anunció que pasaría, ¿no? Debió haber sido maravilloso presenciarlo. Imagínate estar allí y ver que ese endemoniado que está en una situación muy lamentable ni siquiera puede ver, quizá lo llevaron, no sé cómo lo llevarían, y no podía hablar, pero puedes imaginarte el espectáculo que era ver a ese endemoniado ciego y mudo y de repente ver a las personas y de repente empezar a hablar. ¿Te imaginas ese evento? Está hablando y puede ver y empieza a caminar y a palpar y a hablar y todo así. ¡Wow! Esto está bien extraño. Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Y qué pasó con la gente? Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Entonces, ¿te imaginas ese evento? Qué bueno es verlo también en los otros evangelios, ¿no? Porque nos ayuda un poco a entender. Vienen los primeros, acto 1, vienen los suyos y dicen, está enloqueciendo. Pero acto 2, aquí tenemos el acto 2, vienen los religiosos. ¿Y qué ocurre? Si sigues allí, en Marcos 3, ve el 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Se olvidaron de la profecía de Isaías 35. Ni se acordaron de ella. Los, los estudiosos de la palabra de Dios. Y entonces ya están algunos pensando, ¿y no será que es el hijo de David, que es el Mesías? ¿Será que es el Salvador? ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Que dicen, están demoniados y trae a Satanás adentro. No percibieron el amor de Dios. No pudieron percibir el amor de Dios. Y entonces, ¿cómo le haces ante tal maravilla? Pues atribuyeron ese milagro, lo atribuyeron a Satanás. Dijeron, debe ser Satanás el que está detrás de esto. Ese es un grave error. Atribuir la bendición de Dios al diablo. Ciertamente que el amor de Dios se manifiesta de muchas maneras. Santiago, si vas allá a Santiago un momento, Santiago dice que las cosas buenas provienen ¿de quién? De Dios. Las cosas buenas provienen de Él. Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis, ¿no? No se equivoquen. Verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todas las cosas buenas descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces aquí está
muy claro, Santiago 1, versos 16 y 17, y dice entonces las cosas buenas como ver a un ciego, endemoniado y mudo hablar y ver, no puede ser más que obra de Dios, ¿no? Esta maravilla no puede ser más que obra de Dios. Ahora, continuemos ahí en Marcos. ¿Qué hace Jesús? Importante, porque su palabra sigue vigente y sigue alumbrando de aquellos que quieren oír. Les llama a recapacitar a aquellos que habían endurecido su corazón. Entonces, aún a pesar de que están cometiendo un grave error, Jesús habla con ellos para darles la oportunidad de que recapaciten, de que mediten, de que se arrepientan y puedan entender las cosas. Voy a leer de corrido hasta el verso 30 y después meditamos en algunas ideas allí. 23, ¿están allá? Ok, síganme con la vista. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si un hogar, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Amén. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa, ¿no? Entonces tiene que venir uno más fuerte, ¿no? Para liberar demonios. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, espíritu inmundo tiene. ¿Se fijaron que leímos hace un momento 1 Corintios 2:14 que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, ¿no? Lo que estábamos leyendo hace un momento. Entonces Jesús comienza a hablarles por parábolas. Aquí Marcos es la primera vez que usa este término parábolas. Y entonces les tiene que hablar con una ilustración, ilustraciones de la vida cotidiana que contienen verdades divinas. En la Biblia eso es una parábola. Es un ejemplo, es una ilustración de algo cotidiano con lo que estamos familiarizados para que podamos comprender verdades divinas. Entonces Jesús comienza a hablarles a esto. Quienes tenían un corazón abierto, explica la misma Biblia, a través de las parábolas iban a comprender mucho mejor. Y quienes tenían un corazón cerrado a la palabra de Dios, a través de las parábolas, iban a terminar más confundidos. Iba a ser como, mande, ¿qué dijiste? Y le doy 2 vueltas y le sumo 3 y luego 4. ¿Cómo? Entonces, mientras estuvieran con un corazón dispuestos a recibir, iban a salir edificados con una verdad divina. Pero si su corazón ya estaba cerrado y endurecido, no iban a salir más que más confundidos que como llegaron ese día. ¿Se acuerdan una plática que tuvo Juan con un hombre religioso muy importante llamado Nicodemo? Juan capítulo 3, verso 2. Este hombre estaba con un espíritu abierto, con un corazón dispuesto, estaba siendo enseñable y está viendo, oye, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan, los demonios huyen. ¿Qué está pasando? Y escuchan sus enseñanzas y se dan cuenta que sus enseñanzas son diferentes a las de los fariseos. Jesús hablaba con compasión, con gracia y con autoridad y les llamaba al arrepentimiento y con autoridad, de tal manera que cuando le escuchaban decían, este hombre habla diferente, habla como quien tiene autoridad. Mandan a prender a Jesús y regresan y no lo prenden. ¿Por qué no lo prendieron? Es que este sí habla de veras bien.
Sí nos sorprenden sus enseñanzas, ¿no? Entonces Juan capítulo 3 verso 2, viene ese Nicodemo de noche, es el líder, dice y le llama maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Te fijas a quién atribuye él? No a Satanás, sino a quién? A Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Wow! Qué diferencia, ¿no? De los otros fariseos que dicen es Satanás. Ese está endemoniado, eso es todo lo que tiene. Y más bien cuando él llega y le dice, a ver, Satanás no puede luchar contra sí mismo. Hagan uso un poco de su lógica. Apliquen la lógica natural, ¿no? Más bien lo que está ocurriendo frente a sus ojos es que Satanás está quedando expuesto, está quedando avergonzado porque nada puede hacer, ¿no? Entonces, observa que cuando Jesús sana a este endemoniado, el milagro no está en duda, sino a quién se lo estaban atribuyendo. Ese era el problema. Siempre, sí, el milagro está allí, es evidente. No hay duda de que esto sucedió, pero ellos decían, porque Satanás está. Pero Jesús les está llevando a través de esta parábola a decir, si un poquito tienen sentido común, van a recapacitar y van a decir, es imposible que él esté luchando contra los demonios siendo un demonio. O sea, no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Mateo capítulo 12, verso 28, se los leo rápidamente, que también complementa esta misma historia. Fíjense lo que Jesús dice, y la palabra que usa es muy importante para entender entonces por qué viene una advertencia muy peligrosa de obrar en contra del Espíritu Santo. ¿Vieron que dijo cuál es el mayor de los, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Entonces fíjense lo que dice Mateo 12, 28, que es complementario. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, ¿se dan cuenta? ¿A quién lo atribuye? Echo fuera los demonios. Ciertamente, este es el problema, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Wow. Entonces está frente a ustedes el rey. Y no vengo por mi propia cuenta, sino que el Espíritu de Dios obra para ratificar que el reino de Dios ha llegado a sus vidas, y la cosa cambia completamente. Cambia completamente. ¿Quién está frente a ustedes? Entonces Cristo está atribuyendo este milagro al Espíritu de Dios. Por tanto, si se rechaza esto, si se rechaza la obra del Espíritu Santo, también se está rechazando obviamente a Cristo, y Cristo es el único Salvador. Y si Él es el único Salvador, como dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, y rechazan la obra que el Espíritu Santo está haciendo a través de Cristo, y por ende rechazan a uno y al otro, ¿qué esperanza hay de salvación? Ninguna, sino una horrenda condena eterna a todo aquel que rechace la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su obra es llevarnos a Jesús, y Jesús es llevarnos al Padre. Ese es el trabajo. El Espíritu Santo es llevarnos a Jesús, y Jesús llevarnos al Padre. Y si la obra inicial del Espíritu Santo es rechazada, no hay más esperanza. Aún siendo pecadores, Dios armó todo este plan para perdonarnos y que podamos tener la esperanza en la vida eterna. Pero si se rechaza esto, no hay forma, no hay forma, no hay esperanza de vida eterna. Allí en el verso 30, sigo en Mateo 12, en el 30 les dice, el que no es conmigo, entonces fíjense cómo está ligado. El que no es conmigo contra mí es, y el que es conmigo, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Lo que hace Jesús aquí es voltear la historia. La volteó por completo. Ellos están diciendo es Satanás. Y más bien él dice, quienes rechazan esto,
pertenecen al reino de las tinieblas. El que es contra mí desparrama. ¿Qué desparrama? Perdón, salvación, justificación, vida eterna, amor, gracia, esperanza, sanidad, salvación, libertad. El que no es conmigo está desperdiciando su vida. Es lo que está diciendo básicamente, ¿no? Maravilloso ver a través de estos textos el amor tan paciente que tiene Dios para con nosotros. Los milagros que Jesús hizo son un testimonio real y suficiente de su amor inexplicable. Tan así que vino y liberó a ese endemoniado. Su amor inexplicable. Quiero nada más rápidamente ver dos hechos. Si vas a Éxodo capítulo 8, verso 19. ¿Se acuerdan? Éxodo, salida de Egipto para ir hacia la tierra prometida, Canaán, ¿no? 10 plagas. ¿Han visto la película, no? En caricatura o no. Entonces ahí están las plagas y tratando de ver de dónde salen esas plagas. Vean lo que dice el 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho, ¿no? Entonces, ante tales señales, ¿qué dice Faraón? Los hechiceros dicen: ni nosotros podemos hacer esto. Esto debe ser mano de Dios. Pero ¿cómo estaba su corazón? Cerrado, ¿no? Ahora, en la época de los reyes, en la época de Elías, si vas a 1 Reyes capítulo 18, verso 21, y el pueblo de Dios inclinándose a dioses falsos y a falsos profetas y hechiceros y todo eso, entonces Elías los reta para ver a quién están sirviendo, si a un Dios vivo y verdadero o a un Dios falso, y a demonios y hechiceros mentirosos y engañadores. 1 Reyes 18:21, y dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? Enmudeció, no respondió ninguna palabra. Y ustedes conocen la historia que viene, muchos de ustedes, en los versos siguientes, cómo son probados. Y ahí están los hechiceros danzando y brincando y haciendo fiesta y media, y nunca lograron hacer ni el más mínimo e insignificante milagro. Pero Dios, saben que obró ese día y encendió la hoguera y la quemó aún con litros de agua allí sobre de la hoguera. Entonces, pero esta es la pregunta que les hizo él: Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si es Dios, con todo. Y si van a seguir a Satanás, denle. ¿No? Básicamente lo que estaba diciendo. Entonces, ¿por qué voy hasta estas historias? Porque esta parábola que acabamos de leer, como todas las parábolas, obliga al oyente a tomar una decisión. Y hoy, no les conozco a todos, no sé tus pensamientos, ni la circunstancia, ni la situación por la que estés aquí, pero ahora ya eres responsable de lo que oíste esta mañana. Y escuchaste esta parábola y escuchaste esta historia. Igual que yo, tenemos que tomar una decisión y preguntarnos: ¿quién es Cristo? ¿Es un loco? ¿Es un endemoniado? ¿Fue simplemente un fanático porque estuvo dispuesto hasta a morir por algo que no era? ¿O el Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por los pecadores? Entonces ahí está el sermón y la historia de hoy. La parábola también fue para nosotros. Y entonces también nos lleva a tener que tomar una decisión frente a este texto. Y ellos están diciendo: es un demonio. Y cuando ves lo que Jesús les llama a recapacitar, es: espérate, qué peligroso. ¿Habías pensado que hablar, muchas veces hablamos y decimos: hablar es barato, no cuesta mucho?
pero a veces hablar es muy caro. Puede ser muy caro hablar. Ellos antes de meditar están diciendo, debe ser Belcebú, el príncipe de los demonios. Satanás debe ser el que está detrás de todo esto, ¿no? Wow. Quizá algunos de nosotros nos hemos preguntado si hemos blasfemado contra el Espíritu de Dios. Pero realmente lo que debemos de preguntarnos este día es si hemos creído, si hemos recibido su perdón, si nos hemos arrepentido, si hemos nacido de nuevo. Como Jesús le explicó a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Debemos de preguntarnos si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Esa es la pregunta a resolver. ¿En dónde está puesta nuestra fe y entendimiento de Jesús? Vayan a Hechos capítulo 7. ¿Se acuerdan de Esteban cuando estaba siendo sacrificado? Esteban habla de la seriedad de rechazar la obra del Espíritu Santo. Hechos 7:51 les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Wow. Qué fuerte, ¿no? Les está hablando a la clase religiosa que lo estaban sacrificando y estaban diciendo, eres un blasfemo. Y les están con el corazón duro. Ahora vamos allá a Juan capítulo 3, verso 16, a ver el amor incomprensible. Juan 3:16, cuando estés allá, haz una Cristo señal. Puedes dar un salto de júbilo. Levantar la mano, sonreír, algo, hacer la ola, sacar un pañuelo azul o no sé, algo. Ok. Juan 3:16, ¿ya? Estaba dando tiempo a que llegaran. Porque, escucha esto, de tal manera te ha amado Dios que dio a su Hijo unigénito. De tal manera me amó Dios que dio a su... Es que sí. Yo no daría a Chimi ni a Dani por Memo. Lo siento, Memo. Digo, Toño, Memo, ¿dónde está Memo? Allá está Memo, no menos. El otro Memo tampoco, no, ninguno de los dos. No les alcanza. Ni con mamá y papá. Ni por Chuy. Aunque traiga lentes. Por Didier, no inventes. No. Jamás los daría por ellos. Nunca. Nunca lo haría. Y el Padre dio a su Hijo. Y el Padre dio a su Hijo. Y el Padre dio a su Hijo. Chécate esto. A lo mejor es la primera vez que escuchas esto. No hay mayor requisito. No hay mayor requisito para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuál es el requisito? Cree. No te dice pon 2 escaleras grandes y una chiquita. Ven a lavar los baños el sábado. Paga diezmos y ofrendas. Sé fiel a tu esposa. Vete de misionero a África. Ve al Instituto Bíblico en Guatemala. Nada de eso. No es por obras para que ninguno se gloríe. Se llama gracia pura. Y entonces dice, para que todo aquel que en Él cree, no para que todo aquel que lo sabe, porque el creer sí cambia. Creer que en Jesús, que es el Salvador. ¿Qué hizo? Que vino a esa cruz a tomar el lugar que me correspondía para cargar sobre de sí toda la justicia divina, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, todas nuestras transgresiones a la ley de Dios, todo lo que hemos fallado atrás en el presente y en el futuro.
Jesús lo cargó sobre la cruz para que entonces yo pueda reconocer que soy un pecador y decir, Dios, perdóname. ¿Y qué voy a recibir de Él si no es su perdón? Y a través de su perdón, entonces comenzar una nueva vida, si es que le reconozco como Señor y Salvador. ¿Puedes ver? Porque aún los demonios creen y tiemblan, ya lo leímos en Santiago, pero reconocer a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Entonces ahora vivir bajo el señorío de Cristo, reconociendo que Él es Rey y no tú, no reinas tú. Si vas a seguir viviendo como se te pegue la gana, pues entonces dudo que estés reconociendo el señorío de Cristo. Si no te importa nada y dices yo vivo como se me pega la gana, entonces no has reconocido el señorío de Cristo sobre tu vida. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la razón. O sea, las evidencias son abundantes y abrumadoras. Pero el problema es, si vengo a Cristo, mi vida tiene que cambiar. Y amo demasiado mi pecado y amo demasiado vivir como quiero. Y entonces como que someterme al señorío de Cristo, ¿no? Entonces, verso 20, sigo ahí en Juan 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Te das cuenta? Es que a veces nada más leemos el 16, pero no llegamos hasta el 20, que dice que nuestras obras tienen que ser reprendidas. Verso 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto. Ahora, ¿cómo es esa nueva vida? Que sus obras son hechas en Dios. Entonces comenzamos una vida donde empezamos a seguir poco a poco las pisadas de Jesús, empezamos a permitir que la palabra de Dios transforme nuestro pensamiento, que la palabra de Dios lave nuestro corazón, que sea nuestra fortaleza, que sea nuestra identidad, la palabra de Dios. Que nuestro gozo, alegría y plenitud en la vida no venga de otro lugar, sino del trono que está en los cielos. Que nuestros tesoros sean los que están allá arriba y no los que están aquí en la tierra. Aunque tenemos que trabajar y comer y vivir y nos reímos y viajamos, y sí, todo eso está bien. Pero nuestro corazón allá, mientras esperamos de los cielos a Jesucristo el Salvador. Amén. Dice 1 Timoteo 2:4. Yo sí quiero ser muy enfático en esto. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, Dios quiere esto, que todos, no que algunos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, ya voy para allá más rápido. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De que va a regresar. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha regresado Jesús según segunda de Pedro 3:9? Porque es paciente, porque aún quiere que muchos se salven. ¿Lo crees? Por eso, a lo mejor son tus hijos, mis hijos, a lo mejor mis tíos, mis parientes, tus parientes, yo qué sé, pero la paciencia de Dios está haciendo esto y se está estirando la liga y presiento que le queda poca atención a la liga y que Jesús está a la puerta. Entonces, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hicieron ellos. Si oyes hoy su voz, si el Espíritu Santo está tocando tu vida, si esta parábola tuvo sentido,
Vamos a rechazar la obra del Espíritu Santo. Vamos a rechazar la obra de Jesús. Tercer acto, la madre de Jesús y sus hermanos. Vamos allá al final de eso. Verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Tienes que imaginar multitudes, ellos tratándose de acercar, tratando de llegar a donde ya Jesús estaba. Y entonces, hey, llámenle a Jesús, díganle que somos su mamá y sus hermanos, queremos verle. No, no venían a ser parte, sino que, porque eso es evidente en la respuesta que tiene Jesús. En ese momento ellos estaban tratando de hacerle recapacitar y a Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Wow. Porque todo aquel que hace la voluntad, ¿quién? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Wow, qué declaraciones, ¿no? Aún su familia biológica trató de detenerle. Ya habían mandado a sus conocidos, ¿no? Y no pudieron prenderle como querían. Entonces ahora ellos vienen a ver si hablan con él y en este lenguaje a ver si entra en cordura. Creo que ya se fanatizó demasiado Jesús, pero aún en este momento Jesús no cedió ante esas presiones. Y no, sin duda alguna, esto no cambia el carácter de Cristo, no fue descortés, tampoco significa esto que no le importaran. La Biblia es congruente en todo sentido y como creyentes nos llama la Biblia a amar, a cuidar y a ser sabios con nuestras familias, al hombre a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, a las mujeres a respetar y honrar a sus maridos, a los hijos les habla a honrar y respetar a sus padres, a los padres nos llama a educar y enseñar a nuestros hijos. A los padres nos llama a ser proveedores. Entonces, la familia, el matrimonio es un prototipo de la unión celestial de Dios con su iglesia. Esto no está en ningún desacuerdo con esto. Jesús amó a su familia hasta el final, pero aprovechó esta ocasión y este momento tan intenso para traer otra gran enseñanza, que la familia espiritual, por tanto, la familia espiritual es más importante que la biológica, tiene mayor peso porque tiene un peso eterno. La familia en Cristo nos vamos a ver no 70 ni 80 años con el favor de Dios, en algunos casos 100 y 120, sino que nos vamos a ver la eternidad. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí de alguna manera está implícito, que aquellos que obedecen su voz, aquellos que siguen su camino, entonces tienen una nueva relación con Cristo. Tienen una nueva cercanía con Cristo. ¿Lo puedes ver? Tienen una relación diferente con Cristo. De hecho, Juan capítulo 15, uno de mis capítulos favoritos de la Escritura, les dice, verso 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En el 15 les dice, 15:15, ya no les voy a llamar siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo a ustedes es otra relación muy íntima y muy cercana, les voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí, fíjate, esta relación de mi Padre se las he dado a conocer. Entonces no cualquiera, sino que los que le obedecen, los que le siguen. No nos queda duda que Jesús amaba a su madre y a sus hermanos. Recordamos ese momento en la cruz cuando viene María y está ahí Juan, y él se encarga de proteger el corazón de María y también el de Juan, y les dice, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre, ¿no? Él no estaba ignorando el dolor de María, ¿no? Así es que
Él les amó hasta el final. Y ellos también tuvieron la oportunidad de creerle. Santiago es uno de ellos que se volvió pastor y escritor del Nuevo Testamento, hermano sanguíneo de Jesús, ¿no? Y tuvo esa oportunidad de creer y tener esa relación no solamente de familiar biológico, sino de familiar eterno. Y quienes hemos visto a nuestra familia convertirse a Cristo, qué doble privilegio tenemos de poder saber que también nuestra familia biológica es familia espiritual y que entonces tiene mayor peso y mayor bendición eterna, mayor peso de gloria, ¿no? Entonces, también ya yendo hacia esta recta final, importante, ¿cuántos son iglesia aquí? Cuerpo de Cristo. Levanta tu mano sin miedo. Nunca, no estoy así siempre diciéndole, levanten la mano. Somos el cuerpo de Cristo. Todos esos que levantaron la mano somos una familia espiritual y eterna. ¿De qué te toca? ¿Cuál es tu función? Expliquemos cómo estamos amando y sirviendo a esta familia. ¿Cómo estamos amando y sirviendo a esta familia donde Dios nos ha colocado? ¿Cómo estás expresando el amor de Dios, no? Seguro que si en tu casa no lavas los trastes, hasta te corren. Pero ¿cómo estás amando a tus hermanos? No es tarea de 5 pastores. Imagínense. Es tarea de todos cuidarnos, amarnos, servirnos, interesarnos, llamarnos, mensajearnos, cuidarnos, atendernos, traernos de regreso, exhortarnos, exhortarnos. Hey, hermano, estás mal. Y aunque te duela y aunque hagas berrinche, arrepiéntete, ¿no? Eso también es amor. Aunque algunos digan, ya no juego, denme mis canicas. Allá del otro lado del océano, allá te pueden dejar hacer lo que quieras. Pero el amor no. El amor no. El amor también te cuida. Aquí es donde nos exhortamos al amor y a las buenas obras. Y a veces no nos gusta. Pero es aquí donde nos debemos de cuidar, ¿no crees? Yo pude ver esta aplicación aquí. A mí me habló Dios así, a través de este verso final, ¿no? Donde dice, esto es de mucha importancia porque es eterno. Entonces, aquí es donde podemos aún recibir desde pequeños, desde recién nacidos, a los que Él añade a su grey, como dice el libro de Hechos, ¿no? Entonces, terminemos nada más meditando esto. ¿Cómo estamos amando a su iglesia? ¿Cómo estamos amando a su iglesia? En conclusión, 3 grupos, 3 actos vinieron a Cristo, ¿no? En ese momento en el que cuando ves a Jesús agotado, ni tiempo para comer, yo a través de estos textos pude ver un amor extravagante. Y en la cruz es un amor aún mayor. Es un amor que sobrepasa mi entendimiento. Primer grupo lo tildó de loco. Segundo de endemoniado. Y muy probablemente el tercero de fanático. Pero este texto nos recuerda que su amor es incansable, que su amor es perfecto, que su amor es real. Entonces, ¿ya lo recibiste? ¿Ya recibiste ese amor? Su amor inexplicable. Vamos a orar. Padre, sabemos que tú nos amas aún siendo vil pecadores, que no somos justos y que no somos buenos, y aún así tú nos amas, Dios, y eres paciente.
Y queda claro en tu palabra inspirada y revelada, Señor, que es la máxima regla de autoridad y de vida sobre nosotros. Nos queda tan claro, Dios, de tu amor extraordinario y extravagante, que eres paciente y no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la vida eterna. Este ha sido tu sueño y tu plan desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces te ruego ahora, Dios, una vez más, que tu Espíritu Santo toque vidas en este lugar y que esas vidas no endurezcan sus corazones, sino que puedan ser sensibles a tu voz y puedan en tu gracia, Señor, hoy rendir sus vidas.